¿Y para qué necesitamos la energía? Pues la energía la necesitamos para vivir, para todo, es decir, desde mantener la homeostasis, es decir, la regulación de nuestro equilibrio interno, el que nos permite estar vivos y saludables. Pero en vez de abrir la puerta de la caldera y meterlo dentro para que esté todo protegido, estamos con un mechero fuera de la caldera prendiendo papel constantemente. Es menos eficaz, ¿no? Es menos eficaz. Y el hecho de que tú tengas un recuerdo de que puede haber épocas de grandes hambrunas, naces a un contexto donde no hay nunca hambruna. De hecho, hay tiendas de comida ultraprocesada y altamente palatable y con glucosa en cualquier esquina. Y aquí sería interesante que la gente entienda por qué hoy hablar de estado cetogénico, de dieta cetogénica, ¿qué es esto? Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Hola a todos, aquí estamos de nuevo en un capítulo más de nuestro proyecto Fonendos Fuera para, pues hablar sobre salud desde otra perspectiva más integrativa dentro de, lo que nos une, que es nuestra medicina. Estamos todas de nuevo. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras, charlando hoy de este tema tan interesante. Es verdad. ¿Tú qué tal, Teresa? Fenomenal, aquí siempre en familia. Muy bien. ¿Y tú, Mónica? Bueno, muy bien. Encantada de nuevo de estar aquí compartiendo y debatiendo de salud y que le llegue a la gente que está allí del otro lado. Claro que sí. Pues nada, agradecemos también especialmente en esta ocasión al Laboratorio Bonusan, que ha confiado en nosotras, le ha gustado este proyecto nuestro y pues nos está patrocinando toda esta temporada y pues no tenemos más que agradecerle porque así podremos seguir con nuestro empeño. Así Bien. Que nada, arrancamos con metabolismo. Muy ni bien. más ni menos. Es verdad que tenemos, quizá cuando la palabra en sí despierta un aspecto muy reduccionista que tenemos en la medicina del metabolismo, un poco como contar calorías y pérdida de peso. Parece que el metabolismo se reduce a eso y es una triste pena porque bajo el lema que rige nuestra fisiología, y es que todo depende de la energía, el metabolismo es esa capacidad que tenemos de obtener energía. ¿Y para qué necesitamos la energía? Pues la energía la necesitamos para vivir, para todo, es decir, desde mantener la homeostasis, es decir, la regulación de nuestro equilibrio interno, el que nos permite estar vivos y saludables, hasta pues las funciones del sistema nervioso, este sistema nervioso nuestro tan evolucionado, este cerebro tan costoso energéticamente hablando, porque nuestra elaboración de respuestas cada vez ha sido más evolucionada y eso cuesta mucho dinerito energético, ¿no? El mantenimiento del sistema inmune, ¿no? Que también es otro gran sistema egoísta. El metabolismo se supone es un sistema egoísta, pero en realidad es el proveedor de recursos del organismo, ¿no? Entonces, pues es nuestra pila, no es solamente ganar y perder peso, es vivir, ¿no? Entonces, pues en este ámbito, cambiando un poco el panorama hacia esta visión que realmente es, ¿no? Pues vamos a empezar a hablar de metabolismo y vamos a empezar a hablar, yo creo que de energía, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién se anima? Yo creo que hay que empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el principio es que los médicos, ¿no? Siempre que se nos habla de energías, ¿no? Sí, la energía parece algo esotérico, como que vas a hacer algo, pues una limpieza energética, algo de chakras y cosas así. Y las energías no solamente son esas que también existen, por supuesto, y que están ahí, las energías telúricas, las energías que emanamos, ¿no? Sino también a nivel bioquímico, la moneda energética que nuestro cuerpo necesita, y cuando hablamos de energía desde la PNI nos referimos al ATP, adenosin trifosfato. Es una molécula bioquímica que se sintetiza en la mitocondria y que es fundamental cómo se reparte, cómo se lleva a unos órganos y se quita de otros. Obviamente, cuando los tres sistemas egoístas, desde el punto de vista de la medicina evolutiva, el psiconeuro, el metabólico y el inmune, utilizan ese ATP para ellos mismos, se la están robando a otros sistemas. Y como qué sistemas se quedan sin energía y cuáles tienen exceso de energía y quién está robando esa energía, de todo esto es de lo que trata la visión de la PNI de la enfermedad y la salud. Es verdad. Entonces, ¿cómo se forma la energía y dónde se forma la energía, no? Claro, esta ATP, esta moneda de energía, se puede fabricar.
¿De acuerdo? Por un lado está la redistribución, como estabas diciendo, Olga, que es como si hablásemos de dinero, ¿no? Tenemos cierta cantidad de dinero y lo podemos emplear, lo podemos dejar en el banco, lo podemos meter en el monedero, lo podemos gastar, pero también tenemos como una especie de fábrica, como Casa de la Moneda, ¿no? Donde podemos ir fabricando ATP, y esto es la mitocondria. La mitocondria, para que todo el mundo, yo creo que ya hemos hablado muchas veces de mitocondrias, pero para que todo el mundo lo entienda, es una organela, o sea, una organela dentro de la célula que realmente filogenéticamente es una bacteria. Es una bacteria antigua que en un momento determinado, evolutivamente, la célula la fagocita porque esa bacteria es capaz de producir energía. Entonces utiliza una relación de simbiosis, la célula la mete dentro de su entorno para protegerla y a cambio la mitocondria le va fabricando energía a la célula. Y esta mitocondria tiene diferentes formas de producir energía, ¿no? Podemos usar diferentes sustratos energéticos de diferentes rutas que lleguen a la mitocondria. Yo le pongo el ejemplo a los pacientes, esta mitocondria es como la caldera. Y esta caldera podemos meter papel, que yo les digo que es un poco como la glucosa, sería como un papel. Podemos abrir la caldera, la mitocondria, metemos dentro y encendemos y obtenemos cierto grado de energía, ¿no? Cierta cantidad de ATP. 34, 36, cierto calorcito. Pero realmente si queremos que la caldera tenga funcionamiento, en toda caldera debemos meter un poquito de leña, ¿no? Y para eso la leña sería como un poco la grasa, ¿no? Podemos meter grasa y realmente aunque tarde más tiempo en prenderse, pero realmente vamos a tener más energía durante más tiempo mantenido. Y estos son, pues los dos sustratos energéticos fundamentales, la glucosa y la grasa. Y esa es la gran capacidad de la mitocondria, que tiene la posibilidad de cambiar de uno a otro. Y ahora hablaremos un poquito. Esto es lo que se llama la beta-oxidación. Y es el famoso ciclo de Krebs para la gente que esté estudiando medicina o biología, que sepa un poco. En un ciclo de Krebs, esta mitocondria necesita pasar por muchas estaciones realmente para poder obtener la energía. Se necesitan muchísimos cofactores para que funcione. No es fácil tener un metabolismo mitocondrial optimizado. Es complicado tener esa caldera limpia, tener esa caldera con todos los recursos que necesitamos para que funcione. Y el metabolismo que estábamos hablando también puede producirse fuera de esta caldera. Tenemos otros recursos a nivel celular para obtener energía. Y esto sería como quemar ese papelito que estábamos hablando, quemar esa glucosa, pero en vez de abrir la puerta de la caldera y meterlo dentro para que esté todo protegido, estamos con un mechero fuera de la caldera prendiendo papel constantemente. Es menos eficaz, ¿no? Es menos eficaz, es muy rápido, porque no tengo que abrir la caldera, no tengo que prepararla, simplemente cojo el mechero, enciendo el papel, se prende y deja esa suciedad fuera de la caldera. Es más sucio. Es muchísimo más sucio, mucho más oxidativo. Pero la célula tiene capacidad para utilizar cualquier tipo de metabolismo según las necesidades. Eso es. ¿De acuerdo? Sí, la entrenamos. Claro, sí. Es importante diferenciar, y lo has hecho ahí con este símil que es súper didáctico, diferenciar eso, que tenemos dos mecanismos de obtención de energía importantes a través de la mitocondria, que es, dijéramos, lo que va asociado a salud, lo que va asociado a la fisiología, y luego tenemos también metabolismos no mitocondriales, más citoplasmáticos, que son vías alternativas y que generalmente van asociadas a procesos de patología, ¿no? Entonces, es importante diferenciar esto, pero sobre todo hemos hablado del ATP, esa moneda energética, ¿no? Que el ATP procede de los nutrientes. O sea, nosotros no comemos ATP, a nosotros no nos llega el ATP como tal, nosotros lo fabricamos. Pero ¿a partir de qué lo fabricamos? Pues lo fabricamos a partir de los nutrientes, ¿no? Y ahí está, pues ese órgano fundamental en la célula que además, y esto es un concepto bastante moderno en la medicina, pero importantísimo hoy en día, y es que asociamos en términos de salud y enfermedad, o sea, asociamos la salud a la densidad mitocondrial y a la salud de nuestras mitocondrias. O sea, según sea nuestra salud mitocondrial, así podemos definir nuestra salud general. Hablábamos que esta mitocondria es una bacteria antigua, entonces, como toda bacteria se reproduce, me refiero, en condiciones de necesidad energética, esta bacteria se va a ir dividiendo en dos y vamos a aumentar esta densidad mitocondrial. Eso. Y por otro lado, pues hay factores que van a reducirla, ¿no? Y de todo eso vamos a hablar. Bueno, yo quisiera también, yo creo que toda esta teoría es importantísima que nosotros la entendamos, y sobre todo los profesionales
de salud, y saber lo de las mitocondrias es muy importante como base de la energía. Pero vamos a aterrizar esto a la biología, a la clínica, a lo que vemos nosotros en la casa, lo que vemos como pacientes. Y cuando hablamos de metabolismo, la gente también duda de qué es el metabolismo. Entonces aquí vamos a hablar de cosas muy importantes como la grasa, la distribución de la grasa, el tipo de grasa, las funciones que tiene la propia grasa. Estamos hablando de la grasa corporal. Estamos hablando también de la manera como se gestionan y se metabolizan los hidratos de carbono, ese azúcar rápido de moneda de cambio energético y de obtención de energía. Y tenemos también que buscar todo lo que es relacionado con inflamación, con el peso, y con glándulas y ejes que son muy importantes endocrinos que nos van a gestionar toda esta parte de la, digamos que la distribución de energía. Y aquí hablaremos de páncreas, hablaremos de tiroides, hablaremos de la propia grasa como un órgano. Entonces yo creo que aquí vamos a hablar de esa parte de sobrepeso, dismetabolismo, glucosas, prediabetes, diabetes. Entonces todo este conocimiento que hemos adquirido inicialmente de energía, vamos a ponerlo ahora sobre la clínica, ¿no? Hablando primero de la fisiología, hemos hablado de cómo llega el recurso, cómo llega el recurso, cómo llega la moneda a través de los nutrientes y en qué órganos, pero es verdad que la distribución energética en el cuerpo no es uniforme, es lo que un poco adelantaba Olga. No todos los sistemas y tejidos gastan la misma energía a la vez. Esto sería, la energía es limitada, ¿no? Entonces hay una serie de factores, y aquí está la endocrinología, ¿no? Una serie de rutas o de mecanismos que dirigen la energía hacia unos tejidos o a otros, ¿no? Y aquí tenemos que hablar, bueno, pues de esos ejes neuroendocrinos tan importantes, que bueno, los podemos ir nombrando. Creo que podemos ir nombrando. Por ejemplo, la resistencia a la insulina que estamos hablando es una estrategia que tiene el cuerpo para redistribuir esa energía. Si un órgano se hace resistente a la insulina, ese órgano no va a absorber la glucosa y va a dejar la glucosa en sangre, va a aumentar la glucemia para que otro órgano que no es tan resistente a la insulina en ese momento sea capaz de utilizar ese recurso energético. El adipocito, decimos, siempre hemos pensado, ¿no?, que el adipocito es como el adipocito, que es la célula que acumula la grasa, ¿no?, la que engorda cuando engordamos, ¿no? Pues esa celulita siempre hemos pensado desde el punto de vista de la medicina que es como si fuera un saquito, ¿no? Pues tú tienes ahí tu grasita de almacén para las reservas energéticas y eso, y no, el adipocito es un órgano neuroendocrino. El adipocito genera inflamación, se inflama. Cuando crece, genera un poquito de hipoxia, es decir, no llega suficiente sangre a ese adipocito y eso le pone muy nervioso y lanza adipocinas, citoquinas proinflamatorias, son mediadores de la inflamación que atraen al sistema inmune, tiene una regulación también con todos los ejes neuroendocrinos, con la insulina, con la leptina y con un eje fundamental que creo que es importantísimo que hablemos aquí hoy, que es la tiroides. Que la tiroides no solamente... El eje tiroideo, las hormonas tiroideas son las pilas del cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es así, no? Al final, la tiroides es un órgano muy, muy pequeño, pero es un órgano fundamental en todo lo que tiene que ver con el gasto energético, porque las hormonas tiroideas que siguen un eje, es decir, esta funcionalidad no parte de la tiroides, que es una glándula que tenemos situada en la cara anterior del cuello. La funcionalidad tiroidea parte del hipotálamo, parte del cerebro en su información de nuestro contexto energético. El cerebro, a través de este órgano macrorregulador que es el hipotálamo y de su compañera la hipófisis, que es pues la siguiente estación, regula la secreción, hay un biofeedback que regula la secreción de estas hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas son realmente factores de transcripción, es decir, son unas proteínas que entran en la célula, llegan al núcleo y activan metabolismos, activan la formación o el metabolismo que hemos hablado mitocondrial para la obtención de energía. Dan permiso, ¿no? Eso es, son permisinas, son permisores de esta fabricación de energía, ¿no? Y de todo lo que ocurre en el cuerpo, es decir, la hormona tiroidea permite que una persona se pueda quedar embarazada, porque le dice al hipotálamo y al cerebro: hay energía suficiente para tirar con un embarazo. De ahí que tengamos tanta patología tiroidea, ¿no?, en la consulta. Primero porque tenemos receptores de las hormonas tiroideas en prácticamente todas partes, en todo el cuerpo, ¿no? Y es muy sensible. Si alguien va a estar sensible, por ejemplo, frente a tóxicos, frente a ciertos disruptores, la primera en hablar va a ser la tiroides. Y lo vemos primero clínicamente antes que analíticamente, que los médicos muchas veces nos vamos y el paciente te está gritando claramente que hay una patología de hipofunción de esta glándula, pero la analítica está bien.
o solo la TSH. Entonces no tiene usted nada y continuamos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros valoremos la clínica y si se vincula con la analítica, pues muchísimo mejor. Tiroides como punto de partida, muy importante, pero creo que también deberíamos empezar por esa historia del individuo, del paciente, ¿no? ¿Por qué vemos pacientes y familias que tienen alteración metabólica, que tienen un dismetabolismo, que tienen problemas en la redistribución de la glucosa y la insulina, porque hay más obesidad y sobrepeso en algunas familias? Y ahí está el componente epigenético, es decir, aquello que sucede en el inicio de la vida que puede ser determinante. Y aquí quisiera resaltar un par de cosas que lo hemos tocado en algún capítulo ya. El estrés durante el embarazo es muy importante, el estrés durante el embarazo, y luego la ganancia de peso de la madre durante la gestación es un gran programante, pero también el crecimiento fetal. Un feto pequeñito, un retardo de crecimiento intrauterino, lo que ha entendido en el contexto es que aquí hay hambruna, aquí no tengo muchos recursos energéticos, así que tú prográmate a algo que llamamos fenotipo ahorrador. Ese va a guardar toda la energía en sus compartimentos que lo permite y vemos que en la adolescencia, preadolescencia, empezamos a tener sobrepeso y obesidad. Entonces el inicio de la vida es muy importante, es fundamental, ¿no? El aspecto epigenético en el metabolismo es una perspectiva que se nos olvida muchas veces desde la medicina convencional y que yo creo que marca muchísimo a la hora de hablar de síndrome metabólico y sobre todo a la hora de tratarlo. Cuando tú te enfrentas ante la obesidad o ante un paciente diabético, pero sobre todo en el caso de la obesidad, que recordemos es una enfermedad metabólica, no es un estado de peso, lo primero que encuentras en esa persona es un déficit energético. Y a lo mejor, y esto lo vemos, es una cosa como muy popular. Al final ves que hay gente muy obesa que no es precisamente la gente que más come de la población, pero es gente que está programada en esa carencia. De hecho, esto forma parte de un premio Nobel, ¿no? Hay ventanas energéticas o hay ventanas en el desarrollo epigenético que son claves. Una de ellas del embarazo, carencias micronutricionales. No hablamos de hambruna, pero eso es, carencias micronutricionales durante el embarazo, estos recién nacidos de bajo peso que ya vienen con una situación ponderal limitada, programan hacia un metabolismo alterado en la edad adulta, y esto es fundamental y hay que trabajarlo desde el principio. No vas a conseguir que un diabético o una persona obesa tenga una respuesta a ningún tratamiento si no empezamos por el principio, que es esa programación. Yo creo que aquí es importante el concepto de flexibilidad metabólica, ¿no? La flexibilidad realmente es donde radica la salud, el que seamos flexibles según el contexto, ¿no? Que podamos adaptarnos. Y aquí es importante explicar lo que hablamos antes de la mitocondria, que puede utilizar cualquier recurso nutricional para obtener energía. Es importante que la gente sepa que cuando tenemos la insulina alta, cuando una persona come hidratos de carbono, genera insulina y esa insulina sube en sangre, esa propia insulina va a hacer que no utilicemos la grasa que hemos ido acumulando como recurso energético, porque insulina significa acumular, es abrir la puerta de la célula, meter azúcar dentro, y la persona, si en ese momento, porque no tiene un gasto energético importante, es sedentaria, no va a poder utilizar este azúcar, y nosotros siempre con este fenotipo ahorrador que tenemos todos, intentamos empaquetar ese azúcar en forma de grasa para cuando vengan las vacas flacas y tengamos que realmente utilizar ese recurso energético. El problema es que nunca vienen las vacas flacas si seguimos una vida sedentaria, no hacemos ejercicio físico y siempre estamos abriendo la puerta de la nevera. Siempre vamos a estar en una situación no de carestía, sino de todo lo contrario, de abundancia. Entonces aquí es importante porque mientras que tengamos la insulina alta en sangre, nunca vamos a llegar a estos estados de decir, necesitamos utilizar verdaderamente esa grasa que hemos acumulado. Claro, perder el ritmo. Esto no solamente es, también antes de terminar este tema, ¿no?, de la epigenética, no solamente es epigenético de lo que sucede en nuestra vida o en nuestra madre, sino que también es transgeneracional. Correcto. Es que se ha demostrado que tener antepasados que sufrieron grandes hambrunas durante el embarazo, cuya madre tuvo que sufrir hambre, ¿no? Programa no solamente a ese niño, sino programa a 2 o 3 generaciones después. Es decir, que es importante y eso está demostrado porque los genes se expresan o no se expresan de una determinada manera, ¿no? Y el hecho de que tú tengas un recuerdo de que puede haber épocas de grandes hambrunas
naces a un contexto donde no hay nunca hambruna, de hecho hay tiendas de comida ultraprocesada y altamente palatable y con glucosa en cualquier esquina, pues si tienes ese fenotipo que has heredado, pues obviamente nuestra sociedad no nos lo pone nada fácil. Esto, por ejemplo, nosotros, con nosotras 4, como españolas, bueno, es ya me considero después de 25 años. Que, bueno, en 2 generaciones anteriores a la nuestra, nuestros abuelos vivieron una guerra civil. Esto es muy evidente también. Y tiene mucho que ver con las tasas de diabetes y de enfermedad metabólica que tenemos los españoles, porque ya tenemos esa programación. O sea, un país pequeño que ha sufrido una guerra como nosotros sufrimos y, bueno, unas condiciones de posguerra como las que tuvimos, nosotras a día de hoy, que somos la tercera generación, todavía tenemos esa programación. Y lo estamos viendo. Relaja, ¿no? Quita responsabilidades a veces, ¿no? Lo estamos viendo en la población infantil, donde España está llegando a repuntar, ya no solo a nivel europeo, sino mundial, los índices de obesidad infantil, claro, ¿no? Eso es tremendo. Aquí la cosa es no quedarnos, es una causa importante, es una programación, ¿no? Pero si juntamos la programación, es decir, la epigenética con el estilo de vida, que es lo que hablábamos, entonces ahí tenemos servido el problema, ¿no? ¿Dónde podemos actuar? Y actuar hasta reprogramar en el estilo de vida, ¿no? Y esto es lo que tenemos bueno, pues que vamos a hablar ahora con el metabolismo. No quería cerrar el capítulo de la flexibilidad metabólica sin decir que, bueno, es otro gran marcador, como estamos viendo, ya llevamos unos cuantos marcadores de salud fundamental con el metabolismo, ¿no? Entonces, en este terreno, como lo ha explicado muy bien Teresa, esto es un campo de trabajo nuestro en consulta importantísimo. O sea, hoy en día en la enfermedad crónica, porque la enfermedad metabólica no solamente es la diabetes y la obesidad, todas las enfermedades cardiovasculares crónicas forman parte de este contexto. Síndrome metabólico, claro. Eso es, la enfermedad neuroinflamatoria, la enfermedad neurodegenerativa, el cáncer, la base de estas patologías es una base metabólica de lo que estamos hablando. Entonces, es importantísimo, es uno de nuestros objetivos con nuestros pacientes siempre, o en el 99,9% de los casos, trabajar o conseguir la flexibilidad metabólica, que por otro lado es algo que tenemos de forma ancestral. Nosotros nos hemos desarrollado y hemos evolucionado como especie teniendo esa flexibilidad. La flexibilidad metabólica, que es realmente la capacidad de obtener nutrientes de tener energía de diferentes nutrientes. Explícalo, sobre todo de la grasa. Sí, por eso quería explicarlo bien. Esta flexibilidad es esta capacidad de obtener energía no solamente de la glucosa, que es de lo que todo el mundo sabemos que la glucosa da energía. Nosotros realmente nos programamos y nos desarrollamos obteniendo energía fundamentalmente de las grasas, ¿no? Y esta capacidad la hemos ido perdiendo a lo largo de la evolución, sobre todo a partir de ser agricultores y ganaderos, que esto fue hace 300 años, y mucho más con la revolución industrial y con la alimentación, iba a decir prefabricada, siempre me sale esa palabra, pero es un poco procesada. Procesada. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? Que hemos dejado de usar en medicina, if you don't use it, you lose it. Es decir, si no lo usas, pues lo vas a perder. Hemos dejado de usar ese suministro, la grasa como suministrador de energía, nos hemos centrado mucho en la glucosa y entonces esos mecanismos celulares de obtención de la grasa de la energía a partir de la grasa, pues se han ido quedando un poco apagados, ¿no? Entonces la flexibilidad metabólica o trabajar en la flexibilidad metabólica es recuperar esa... antes lo explicabas tú como con monedas y bueno, se puede explicar muy bien así. Al final nosotros tenemos una cuenta corriente de acceso rápido que es pues la glucosa, que podemos acceder a ella en cualquier momento, pero es limitada y cuando se gasta tendríamos esa cuenta de ahorro segura. Los fondos de inversión, ¿no? Tenemos los fondos de inversión. Esa seguridad realmente vital, ¿no? Pero que tiene una clave de acceso y que es la insulina, ¿no? Si tenemos la insulina alta, el acceso a la grasa no está permitido. Y este es, yo diría, uno de los grandes problemas en el trabajo de la obesidad, tener acceso a la grasa. Eso es, de manera práctica. Flexibilidad metabólica es la capacidad que puedas utilizar azúcar o grasa para tu energía, obtención de energía. Si tienes a tu disposición continuamente que te están volcando ahí glucosa, pues tendrás un superávit y entrarás ya a un estado de inflamación, de ahí la importancia de conectar metabolismo
sobrepeso, obesidad y demás, Claro. aumento de grasa, con inflamación, porque ese adipocito al que tú hacías referencia deja de ser un adipocito pequeño, bonito, marroncito, lleno de mitocondrias, justamente por eso se ve de ese color en el microscopio, se transforma a un adipocito, esa célula grasa, a proinflamatoria, otro fenotipo absolutamente con una forma distinta, generador de sustancias inflamatorias per se, ¿no? Entonces, si la persona, al día de hoy, hay gente que te dice en la consulta, mira, yo es que no puedo con el ayuno, no puedo, yo tengo que desayunar y cada 3 horas tengo que comer. Esta persona no es capaz de Eso es. empezar a No es oxidar flexible, grasas, no no es es flexible. flexible, no es capaz de hacerlo y entonces tiene que estar siempre con carga de glucosa. Esa es una persona no flexible Y metabólicamente. hay que ir entrenando esa flexibilidad, Claro. no podemos hacerlo de un día Esa para es la otro ventaja porque de la la gente PNI. se queda sin energía. Sí. Y aquí es importante también saber un poco, hablamos de la redistribución de energía, pero en un paciente es importante saber si la energía se nos está yendo a algún agujero negro, que es lo que yo hablo, ¿no? Porque muchas veces la energía está en el cuerpo, pero hay algo que la está chupando, ¿no? Hablamos mucho de la inflamación y aquí volvemos a retomar con esto de la mitocondria y esos metabolismos que había dentro de la caldera y fuera de la caldera. Cuando estamos en inflamación, la inflamación es para salvarnos la vida ahora, en este momento, y necesitamos energía rápida. Entonces, simplemente el estar en un estado de inflamación nos conduce a este tipo de metabolismo fuera de la caldera, a un estado, a tener energía de forma citoplasmática, oxidativa, de forma sucia, simplemente por la rapidez que tenemos que tener a la hora de fabricar energía. Y entonces muchas veces el mero hecho de estar inflamados hace que tendamos a este tipo de metabolismo. Muchas veces esto también es útil porque el conducir, el cambiar el tipo de dieta a un tipo de dieta más cetogénica, donde la insulina baje mucho, hace que dirijamos y redistribuyamos la energía otra vez adentro de la mitocondria, porque solamente la grasa se utiliza en la mitocondria, no se puede quemar fuera de la mitocondria, es solamente la grasa. Entonces, si realmente conducimos al paciente a un estado de utilización de grasas, de cuerpos cetónicos, incluso del lactato, ¿no? Que también es un recurso energético. Sí, el deporte, también lo es. el trabajo muscular, se fabrica lactato y eso también entra directamente y se utiliza como recurso energético. De hecho, Es ese es gran importante factor, ¿no? también El sedentarismo. que aterrizar todo esto en el paciente. Estamos Eso es. hablando de mitocondrias, de células, de flexibilidad, de no sé qué. Yo creo que tenemos como que dar herramientas concretas que el paciente que escuche y se vea reflejado, ¿no? En un metabolismo, que esto lo vemos mucho en consulta, ¿no? Doctora, desde que estoy en perimenopausia es que tengo el metabolismo ralentizado. Es que realmente no consigo adelgazar. Es que paso por delante de una pastelería y ya he engordado 200 gramos. Eso Sí. pasa, ¿no? Sí. Claro que Entonces sí. le dices, no es que yo no quiera comer, no es que me tenga que coser la boca, es que el trocito de chocolate que yo como la única vez en toda la semana que como me engorda, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas, ¿no? podemos Eso. utilizar para que los pacientes puedan activar ese metabolismo, puedan volver a recuperar esa flexibilidad metabólica y puedan empezar a utilizar las grasas, toda la Eso grasa es. que tienen acumuladas como recurso Claro. energético, ¿no? Y entre ellas, pues bueno, vamos a hablar yo creo que de herramientas, ¿no? Una de Sí. ellas es el frío intermitente. Ujú. Esa grasa que tú decías, Mónica, que es una grasa inflamatoria, es una grasa que llamamos blanca Eso y es. queremos transformarla en una grasa parda. Es una Llena de grasa mitocondrias. llena de mitocondrias y es una grasa muy flexible que utiliza mucho la energía y una de las maneras mejor demostradas es exponerse a frío intermitente, meter las piernas en agua fría, terminar la ducha con agua fría, salir un poquito menos abrigados cuando vas con los niños y Tiritar. un poquito, Claro. ¿vale? Y es que La esa pequeña mitocondria, la ¿no? mitocondria se reproduce cuando pasa frío, cuando pasa hambre y cuando tenemos que hacer ejercicio físico. Una vía hormesis. intermitente, claro. Ujú. Entonces, estos Sí. son factores horméticos que Que es le justo- encanta a la mitocondria. Claro, es que si vemos, al final el daño metabólico es el daño mitocondrial. Entonces, el daño mitocondrial tiene que ver con la inflamación, ya hemos hablado de ello, porque además la inflamación siempre va de la mano del estrés oxidativo. Ujú. La mitocondria, entre otras funciones que hemos nombrado, la de la energía, tiene la función de todo ese metabolismo oxidativo. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha inflamación, tenemos mucho daño oxidativo y mueren mitocondrias, ¿no? Entonces, en este ámbito de la actitud terapéutica tenemos que recuperar la mitocondria como tejido, como órgano, ¿no? Una de las herramientas también que es muy útil y obviamente es no comer. O sea, que parece una cosa Sí, que uno dice, ayunar. tengo que aprender a ayunar si es que es algo que viene natural. De hecho, yo siempre lo hablo que el estado de un recién nacido
es en un estado cetogénico. Un bebé en las primeras horas no come, no llora, nada. Y le digo, qué bueno es el niño, pues porque él está en estado de cetosis. Y aquí sería interesante que la gente entienda por qué hoy hablar de estado cetogénico, de dieta cetogénica, ¿qué es esto? Entonces no es ni más ni menos que en lugar de utilizar el sistema glucosa, se va a la grasa que hay disponible en el cuerpo en depósitos de grasa diversos y utiliza mediante esos cuerpos cetónicos, que las abuelas nos hablaban ya de, ¿no?, de la acetona. Ay, el niño, abuela, tiene aliento a acetona. Claro, cuando el niño no ha comido o ha estado vomitando porque está malito, está generando esta manera de obtención de energía mediante cuerpos cetónicos. Esos cetosis, ese estado, lo podemos adquirir bien sea ayunando o bien sea mediante una dieta que se llama cetogénica. ¿Hay que estar en cetosis absoluta para una mejora metabólica? Pues no. Habrá ciertas condiciones donde sea una buena herramienta, pero lo que tenemos que evitar es ese superávit continuo de picos glucémicos, que son los que generan picos de insulina, y picos de insulina nos llevan a inflamación. Entonces, qué barato, ¿no? Sencillo, gratis. Intermitente. Cetosis, no comer, o sea, puede ser algo más barato. Te ahorras. Y además, hasta ese ayuno intermitente, como le explico yo muchas veces a mis pacientes, no debe partir desde la aplicación que te dice cuándo tienes que comer, la ansiedad y el cortisol alto. Esto debe partir desde un modelo de alimentación, por ejemplo, esta alimentación cetogénica sin necesidad de llegar a la formación de cuerpos cetónicos, un modelo de alimentación equilibrado. Hablábamos de ello en el capítulo de nutrición, ¿no? Este modelo de alimentación que permite, da tiempo a tener un proceso digestivo completo, que son unas 4 horas, da tiempo a recuperar la ritmicidad en la secreción de insulina. La insulina tiene que estar a veces alta y a veces baja, porque es una hormona que marca el ritmo de los acontecimientos, el que podamos gastar y el que podamos ahorrar. El problema es tenerlo siempre alto, ¿no? Entonces, esta vida intermitente, ese ayuno intermitente, ese comer por hambre 2 o 3 veces al día y no hace falta más, no es un modelo, no es una dieta, es un modelo de alimentación. Es importantísimo. También podemos hablar de otras herramientas que tenemos a disposición de las herramientas terapéuticas, ¿no? Del abordaje. Terapéuticas, por ejemplo, la suplementación, ¿no? Eso es. En el modelo energético, ¿cómo podemos aportar energía? Ahí es importante trabajar a veces en paralelo, porque el paciente inflamado que ya a consulta, si le tienes que poner, decirle que tiene que hacer ayunos o que tienes que hacer ejercicio físico, a veces no tiene de dónde, no puede redistribuir la energía si no tiene un mínimo de energía, y hay que recuperar un poco el metabolismo mitocondrial. Hay cosas como que hackean la mitocondria, ¿no? Y son suplementos que a lo mejor en primera instancia podemos usar para darle ese plus de energía, como puede ser la ribosa, el magnesio, la creatina. Son suplementos que van directamente a la mitocondria y que realmente le da ese plus de energía para que la persona empiece a hacer cambios, porque sin energía el cerebro no le va a permitir hacer ejercicio, no le va a permitir hacer un ayuno, no le va a permitir cambiar nada en su vida, a no ser que tenga un poco de energía para poder realizar esos cambios. Añadir en este caso, y mira, pues me aprovecho para hacer mención a un nuevo producto que ha sacado Bonusan, que es un omega 3 específico, se llama omega 3 STM. Y es un omega 3. Este producto también aporta esos metabolitos anteriores al omega 3, que son auténticas resolvinas, ¿no? Y como decías tú, ayudar o apoyar el inicio del cambio con magnesio, ribosa, moléculas que se transformen en energía. Tenemos que pensar en esa molécula de ATP, son 3 fosfatos unido a una ribosa. Entonces, aportar el sustrato energético y además ayudar a resolver la inflamación, que luego va a llegar desde el estilo de vida, pero que al principio puede ir apoyado un poco con la suplementación. Claro, puede marcar mucho la diferencia realmente. Los suplementos en realidad están pensados para ello, ¿no? Están pensados para poder ayudar al paciente al principio a hacer los cambios que necesita, sobre todo en el aspecto metabólico, los cambios de estilo de vida, aportar esa energía que el paciente al principio no tiene, no es capaz de comer bien, no es capaz de ir a hacer ejercicio, aunque él sabe que realmente eso es lo que tiene que hacer, claro. Pero su cerebro no le da permiso, ¿no? Porque depende tanto de glucosa, ha estado tantos años su cerebro dependiendo de glucosa que se produce una neuroglucopenia. No es que te falten hidratos, porque tu cuerpo tiene reservas, es que no está acostumbrado a utilizarlos. Entonces, los suplementos harían ese puente hasta que el paciente implemente estas herramientas baratísimas como el ayuno,
el frío intermitente, el movimiento, el ejercicio de fuerza. Es decir, no hemos todo La eso. sauna, la el sauna frío. actúa como el ejercicio en el Ayuno. sentido de que el calor lo que activa también la mitogénesis y reduce toda la Y ya parte si tenemos oxidativa. un cuadro ya de dismetabolismo, donde tenemos una prediabetes, una diabetes, también hay suplementación que tiene altamente demostrado científicamente su eficacia. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de la berberina, del cromo, que es muy interesante en estos casos. Entonces ya empezamos a tener herramientas canela. Y todos concretas, esos, la canela claro, misma. Todos esos cofactores que decíamos antes, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Nosotras que hemos Antioxidantes. estudiado medicina y hemos visto esos cuadros inmensos de reacciones, todas esas reacciones que se dan dentro de la mitocondria y que marcan la obtención de energía, están llenas de cofactores, vitaminas del grupo B, magnesio. Entonces, muchas veces en un metabolismo, en una inflamación, en un metabolismo disfuncional, necesitamos aportar esos cofactores para pedirle al metabolismo que vuelva un poco a la, Pues sí, a la muy vida. bien. Yo, antes de que se nos olvide, una cosa importante creo también es el tema del estrés. Este puede ser otro agujero negro donde se nos va la energía. Pensad que unos ejes de estrés activados constantemente, sin ritmo de descanso, Es una activación, fuga. es Una fuga realmente, energética. claro, nos redistribuye la energía Claro, para poder gestionar eso. Dormir de noche. Y La es melatonina. fundamental porque el primer mecanismo, el primero de todos por los que se produce resistencia a la insulina, por el que se produce, es por el estrés. Cortisol. Ese es el mecanismo ancestral por el cual el cerebro trata de robar la energía hacia él, hace que todo el cuerpo se haga resistente a la insulina Porque para que la necesita gente, glucosa. para que los órganos del cuerpo no roben la glucosa Eso que el es. cerebro necesita. Claro. Así que un cerebro estresado va a estar estresado crónicamente, no de forma aislada y aguda, sino crónicamente estresado, va a estar lanzando esa orden al cuerpo de haceros resistentes a la insulina, que necesito la glucosa para mí. Ujú. Sí, Muy con bien. este último concepto dejamos también este dato, ¿no? O esta herramienta tan interesante en este capítulo de metabolismo, que yo creo que quita muchas culpas y es muy colaborador a nivel de esta información, ¿no? Para perder peso, para tener un metabolismo más funcional, tenemos que tener ante todo un cerebro permisivo, ese concepto de un cerebro que permita el acceso a la grasa, y aquí entra todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, hemos iniciado el metabolismo, como siempre tenemos la sensación cuando hablamos de un tema que lo iniciamos y que hay mucho más de lo que hablar, pero nuestra misión es abrir esta curiosidad, abrir esa ventana para que os asoméis y bueno, pues si queréis Claro que más, sí. contadnos y nosotras encantadas seguiremos informando hasta donde llega nuestra ciencia. Bueno, pues nada, encantada otra vez más. Muchas gracias, y chicas. nada, Muchas gracias Muy a bien. hasta la todos, siguiente. gracias a los Chao, oyentes. Hasta luego. Chao, chao. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive.